Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio donde nos reunimos a escuchar aquellas historias que nos erizan la piel. Muchas veces pensamos que los monstruos son criaturas de otros mundos, o entes sobrenaturales que vienen para atormentarnos. Pero los abuelos, la gente que creció en el campo, aquellos que caminaban en los cerros de madrugada cuando no había carreteras ni alumbrado, saben que la naturaleza guarda secretos que a veces es mejor no descubrir, cosas que simplemente crecieron demasiado lejos de la vista del hombre. El relato de esta semana nos lo envía Mariana, directamente desde el estado de Oaxaca. Es una historia que le confió su abuelo a ella, un hombre de campo que durante toda su vida se caracterizó por su valentía, hasta que una tarde en la sierra entendió que hay cosas que simplemente escapan de nuestra comprensión. Pónganse cómodos, apaguen las luces si les es posible, y déjense llevar por la narración. Mi abuelo se llamaba Anselmo. Quienes lo conocieron saben que era un hombre de carácter firme, de esos que te miran a los ojos cuando hablan y que no se dejaban asustar por cualquier ruido en la noche. Él falleció hace un par de años, y al revisar entre sus cosas encontré un viejo cuaderno donde había intentado dibujar, con un pulso ya tembloroso, lo que vio aquella tarde de 1964. Y hoy finalmente me atrevo a contar la historia que él en su momento me contó a mí. Todo ocurrió en la Sierra Norte de Oaxaca. En su juventud mi abuelo Anselmo trabajaba la tierra y junto a su mejor amigo Joaquín solían recorrer largas distancias a pie para poder llegar a las parcelas de siembra que tenían en las laderas más alejadas del pueblo. En aquel entonces no había carreteras asfaltadas ni luz eléctrica en esos caminos. Solo existían los caminos de herradura formados por el paso de las mulas y la gente. Era mediados de septiembre. La temporada de lluvias estaba en su apogeo, y la sierra se había convertido en un laberinto verde, húmedo y denso. Mi abuelo y Joaquín habían terminado su jornada de trabajo más tarde de lo habitual. La neblina espesa como algodón sucio ya empezaba a descender por los cerros, limitando la visión a unos pocos metros. Ambos caminaban a paso rápido, llevaban sus machetes enfundados, sus morrales al hombro y el cansancio acumulado de 12 horas de trabajo bajo la lluvia intermitente de ese día. Conocían el camino de regreso de memoria, pero sabían que la sierra de noche era traicionera. Un paso en falso en el barro y podías resbalar por un barranco. Llegaron a una zona donde la montaña parece cerrarse sobre sí misma. Una cañada profunda donde el camino se estrecha y desciende cerca de un arroyo que por las lluvias bajaba con más fuerza de lo habitual. Mi abuelo contaba que al entrar a ese hundimiento natural, el ambiente cambió. Había un silencio pesado, que solo era roto por el sonido del agua golpeando las rocas al fondo de la barranca. Joaquín iba unos pasos más adelante cuando de repente, este se detuvo en seco, obligando a mi abuelo a frenar justo detrás de él. ¿Qué pasa, Joaquín? Le preguntó mi abuelo impaciente por el frío que ya le calaba en los huesos. Parece que se cayó un pino viejo, Anselmo. Está tapándonos todo el paso. Vamos a tener que brincarlo. Mi abuelo se adelantó. Efectivamente, a unos 5 metros de ellos, un tronco inmenso yacía atravesado de lado a lado en el angosto sendero de tierra. Este era enorme. Por la escasa luz y la niebla, mi abuelo calculó que el tronco tenía al menos el grosor de un barril de agua grande, de unos 80 o 90 centímetros de diámetro. Estaba cubierto de musgo oscuro y barro húmedo que brillaba débilmente con la poca luz que aún alcanzaba a llegar. Mi abuelo, siendo el más ágil de los dos, se acercó para buscar de dónde agarrarse y pasar por encima. Se ajustó bien su morral para tener las dos manos libres, y al estar a menos de 1 metro del obstáculo notó un olor extrañísimo. No era el olor a resina o a madera podrida que deja un árbol caído. Era un olor almizclado, penetrante y fétido como a encierro. Levantó la mano y la apoyó sobre la superficie del tronco para impulsarse. En el momento en que su palma tocó aquella superficie, un escalofrío le recorrió la espalda.
No era madera, tampoco era corteza. Lo que sus manos tocaron era suave pero resistente, frío y estaba compuesto de lo que parecían unas escamas gigantescas. Antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba tocando, el tronco respiró. Mi abuelo sintió bajo sus dedos cómo aquella masa inmensa se expandía y se contraía lentamente. Pegó un grito sordo y saltó hacia atrás cayendo de espaldas sobre el lodo. Anselmo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Le gritó Joaquín asustado por la reacción de mi abuelo. Mi abuelo no podía articular palabra, solo apuntaba con una mano temblorosa hacia el obstáculo. En ese instante el silencio de aquel lugar se rompió por un sonido que mi abuelo jamás pudo olvidar. El roce pesado e inconstante de cientos de kilos de peso, arrastrándose contra la tierra y las hojas secas. Ante los ojos atónitos de mi abuelo y de Joaquín, el inmenso cilindro que bloqueaba el camino comenzó a deslizarse hacia el barranco. El patrón de escamas ahora era evidente por el movimiento. Era de un verde oscuro, casi negro, con manchas que se camuflaban perfectamente con la sombra de la sierra. El desplazamiento era hipnótico, fluido y aterrador. Aplastaba la maleza y rompía las ramas gruesas mientras descendía hacia el arroyo profundo. Fueron, según estimaciones de mi abuelo, unos 20 segundos de ver pasar aquel cuerpo inmenso frente a ellos, a solo unos metros de distancia, hasta que finalmente el último tramo de aquel animal se hundió en la oscuridad del follaje del barranco, seguido por el sonido de un chapoteo masivo en el agua del fondo. Joaquín y mi abuelo se quedaron congelados. Cuando por fin pudieron reaccionar no dijeron nada. El pánico era tan puro y primitivo que el instinto de supervivencia los hizo actuar en automático. Corrieron por el lodo resbalando, cayendo y volviéndose a levantar sin mirar atrás ni una sola vez, y así continuaron hasta llegar a las primeras luces del pueblo. Al día siguiente, cuando la luz del sol espantó a los fantasmas de la noche, el miedo se transformó en duda. Había sido el cansancio, había sido una alucinación. Mi abuelo, terco como él solo, convenció a Joaquín y junto a otros 2 vecinos del pueblo, regresaron a ese mismo sendero barrancoso con la excusa de buscar un machete perdido. Cuando llegaron al punto exacto, el aliento se les cortó. A la luz del día la evidencia era innegable. Había una franja de casi 1 metro de ancho donde la hierba había sido aplastada por completo, y las ramas de los arbustos a los lados del camino estaban partidas por la mitad, debido a la presión de una fuerza descomunal. El rastro del lodo descendía directo hacia las aguas revueltas del arroyo en el fondo de la cañada. Mi abuelo y Joaquín hicieron un pacto de silencio ese mismo día. Sabían que si contaban lo que vieron, la gente del pueblo los trataría de borrachos o de locos. ¿Quién iba a creerles que habían visto una serpiente con el grosor de un tronco de un árbol en medio de Oaxaca? Los biólogos dicen que en México no existen anacondas ni pitones gigantes, pero mi abuelo siempre sostuvo hasta su último suspiro que el mundo es muy grande y que en las profundidades de la sierra habitan criaturas que el hombre moderno simplemente no ha tenido la desgracia de encontrarse frente a frente. Hoy comparto esto no para convencerlos, sino para dejar un registro, porque cada vez que llueve fuerte y la niebla baja en la sierra, recuerdo la mirada de mi abuelo al contarme esta historia, y sé perfectamente que él no me estaba mintiendo. Y así llegamos al final de este inquietante relato. Quiero agradecer enormemente a Mariana por compartir con nosotros esta experiencia tan personal e impactante que tuvo su abuelo don Anselmo. Lo que más escalofrío me da de este tipo de historias es precisamente lo fortuitas que son. No hay monstruos persiguiendo a nadie, no hay rugidos en la oscuridad, solo 2 hombres que, por azares del destino, se cruzaron en el camino de algo con un tamaño inconcebible y que vivieron para contarlo, solamente porque aquello no estaba interesado en ellos. ¿Qué creen ustedes que habita en esa cañada? Pudo haber sido una especie no descubierta que encontró refugio en la inaccesible sierra de Oaxaca,
o simplemente un espécimen exótico que de alguna manera creció de forma desproporcionada en ese ecosistema. Déjenme sus teorías en la caja de comentarios. La verdad me encantaría mucho leerlos. Si el video les gustó, por favor regálenme un like y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas historias. Y recuerden, si ustedes han vivido una experiencia similar o conocen a alguien que lo vivió, pueden enviarla a las redes sociales o al correo que estarán en la descripción. Aquí siempre habrá alguien dispuesto a creer en ustedes. La noche es larga y siempre hay tiempo para una historia más. Yo soy Belmont y esto fue Sintonía Fantasma. Nos vemos en una próxima narración.